Hola, Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid para revisar el apartado 4 del capítulo 2, señales y sistemas. Este apartado lleva por título linealización y tal vez este capítulo 2 sea el que tenga un poco más de densidad. Y además, precisa ya hacer ejercicios. Haremos ahora un ejemplo y luego en vídeos aparte haremos ejemplos más variados y por supuesto trabajo sobre papel también. Bueno, los objetivos de la clase, por un lado, es por qué linealizar. Ya hemos comentado anteriormente que los sistemas típicamente reales no eran lineales, pero que nos interesaba que fuesen lineales porque con ello íbamos a poder manejarlos con ecuaciones diferenciales lineales, lo cual nos es muy útil. Entonces vamos a revisar esta necesidad. Y por otro lado, lógicamente, ¿qué consiste? ¿Cómo linealizamos un sistema que no es lineal? Bueno, pues volvemos a tomar el ejemplo del depósito para justificar la necesidad de linealizar, pero vamos a entrar un poquito ya en detalle. Vamos a intentar encontrar la relación, la ecuación diferencial que relaciona el caudal de entrada del líquido de este depósito y la altura que tiene. Evidentemente, la salida del depósito es libre, sale libremente por gravedad, pero la entrada la podemos regular, podemos hacer que Q sub E varíe en el tiempo a nuestro gusto. Como consecuencia de esta variación, la altura h también va a variar. Vamos a encontrar la relación que hay entre ambas variaciones, entre QE función del tiempo y h función del tiempo. Para ello, aunque este es un tema que está desarrollado en el capítulo 3 de modelado de sistemas físicos, vamos a hacerlo ahora aquí ya, anticiparlo, porque no es complicado y nos es útil. Entonces, para ello vamos a intentar encontrar ecuaciones de la física que nos digan cómo se relacionan estas variables. La primera es una relación muy evidente. Es el principio de continuidad. Lo que nos dice es que si yo aporto por aquí caudal, o bien esta caudal se pierde, o bien esta caudal sirve para aumentar el volumen. Es decir, en un instante determinado, el caudal que aportamos menos el caudal que se pierde es el incremento de volumen. Esto es lo que está expresado aquí en esta expresión, en esta ecuación. En un instante t, el caudal que entra menos el caudal que sale es el incremento del volumen, la derivada del volumen respecto del tiempo. Si suponemos, el caso más simple, que el depósito tiene sección constante, el incremento de volumen será el área por la derivada de la altura, por el incremento de la altura. Entonces, una primera ecuación, esta ecuación de continuidad, es QE menos QS igual a por H'. Vemos que hay tres variables, QE, QS y H, y una ecuación. Me falta algo para poder realmente encontrar la relación entre H y Q sub E. Me hace falta una segunda ecuación. Esa segunda ecuación la vamos a encontrar en el principio de Torricelli, que es una aplicación del de Bernoulli, y que me da información, me dice de qué depende la velocidad de salida de un fluido, de un líquido, en un depósito cuando tiene escape libre, cuando dejamos que salga por gravedad. Y esa expresión, ese principio de Torricelli, me dice que depende de una constante, C sub V, que depende de la forma de la tubería, de la resistencia, perdón, de la densidad del líquido, etc. Y lo importante, de la raíz de 2GH. H es la columna de líquido que tenemos encima del orificio. Si este orificio estuviese a esta altura, a mitad de altura del depósito, el H no sería a esta altura. La H sería la altura que hay desde donde está el orificio hasta el nivel del líquido. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la velocidad de salida. El caudal de salida será el volumen, perdón, la velocidad por la sección de la tubería. Entonces, tenemos en conjunto que el caudal de salida depende de C por la raíz de 2GH. Con estas dos ecuaciones podemos eliminar QS entre estas dos ecuaciones, y quedarnos con una ecuación, que es esta. Caudal de entrada menos una constante por la raíz de 2GH es A por H'. Esta es una ecuación que me relaciona la altura con el caudal. Para una evolución determinada, una variación determinada del caudal a lo largo del tiempo, integrando esta ecuación, podré averiguar cuánto vale la H a lo largo del tiempo. Pero esta integración es complicada porque tenemos aquí una relación no lineal, esta raíz de 2GH. Entonces, al no ser lineal, tenemos dificultades para gestionarla. Como la herramienta fundamental que utilizamos en dinámica de sistemas, en general en el control más clásico, es la transformada de Laplace, que funciona bien para sistemas lineales, para ecuaciones diferenciales lineales, vamos a analizar esta ecuación. Vamos a ver cómo lo hacemos y en qué consiste. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esto de linealizar, y lo vamos a empezar viendo desde el punto de vista conceptual, con un ejemplo simple para entender intuitivamente qué es lo que estamos haciendo. Imaginemos que tenemos pues una ecuación que es no lineal, igual al cuadrado, que es esta curva de aquí. Intentamos aproximarla por una recta que tendría esta expresión y que podría ser este dibujo de aquí. Ponga como yo ponga esta recta, la incline como la incline y la desplace a la izquierda o a la derecha, no voy a conseguir que se ajuste suficientemente bien. Hay una cierta discrepancia y no me es una aproximación suficientemente buena. Ahora, si pensamos en el depósito que teníamos en el ejemplo anterior,
pues tal vez a mí no me interese tener o estudiar el comportamiento de mi depósito pues cuando estábamos igual a 0,6 metros de alto y cambiamos el caudal de entrada y la cambiamos demasiado y me pasa a 2 metros de alto. Esos cambios tan grandes no es lo que a mí me interesa, igual me interesan cambios más pequeños. Si estoy en 0,6, aumento un poco el caudal de entrada y igual pues la altura pasa de 0,6 a 0,7 o le cierro y pasa a 0,5, es decir, variaciones cercanas a donde estábamos, sin exagerar esos cambios. En ese caso, si nos estamos centrando en averiguar cómo se comporta el sistema cerca de un punto de trabajo, por ejemplo 0,65, pues podríamos considerar lo siguiente. Imaginemos que este es el punto en el que me interesa conocer o estudiar o analizar el comportamiento de mi sistema, y aquí sí que tengo una recta que se puede aproximar. Si trazo esta recta en concreto, no solamente 0,65, que justo coinciden porque así lo he escogido, sino también en las inmediaciones, pues por ejemplo de 0,6 a 0,7 pues se parecen bastante, incluso de 0,55 a 0,75 se parecen bastante la curva y la recta. Por lo tanto, sí puedo tomar como válido una aproximación de la curva por la recta, siempre y cuando me limite a hacer variaciones cercanas o pequeñas en torno a este punto. ¿Qué recta es esta? Pues esta recta es la tangente a la curva en este punto de trabajo. Por lo tanto, lo que estamos considerando hacer es linealizar no toda la curva, sino linealizar la curva solamente en un intervalo, en una zona. Y esa linealización la hacemos sustituyendo la curva por la tangente en el punto en el cual nos interesa linealizar. Esta recta, que es la tangente a la curva en este punto, sabemos cuál es su ecuación. Conocemos por matemáticas que si la ecuación es y igual a f de u, la tangente a esta curva en el punto i sub 0, u sub 0, viene dada por esta expresión de aquí. I menos i sub 0 es la pendiente por u menos u sub 0. La pendiente es la derivada en ese punto. La derivada de la función f respecto de u en ese punto. Entonces, esta va a ser la idea. Sustituir una ecuación no lineal por su tangente en un punto específico, en un punto en el cual nos interesa estudiar el comportamiento. Esto de que esto sea en un punto es relevante, porque si yo en lugar de estudiar en este punto el comportamiento, si en lugar de interesarme qué le pasa cuando estoy en 0,65, la altura de mi depósito, y hago variar un poquito el caudal, lo quiero averiguar para otros valores muy diferentes, por ejemplo aquí abajo ya no es la misma recta, es tangente en otro punto. Esta aproximación no me vale para estudiar lo que le pasa a mi sistema cuando estamos en torno a 0,3. Si utilizo esta recta para averiguar lo que pasa a 0,3, tendríamos, si prolongo esta recta, pues estaría aproximando este punto por este valor. Tengo evidentemente un error que ya es apreciable. Luego, me vale la linealización para un punto de equilibrio. Para otro punto de equilibrio tendría que hacer otra linealización diferente. Bueno, algunas observaciones antes de seguir avanzando o insistir en algunas de las cosas que hemos comentado hasta ahora. En primer lugar, una vez más, la linealización es válida para un punto que consideremos de linealización. Para otros hay que reconsiderarla. Aproximamos una ecuación lineal por otra que no es lineal con una validez en un margen de variación respecto del punto en el cual estamos considerando. Si linealizamos en otro punto, el modelo lineal es otro. En el ejemplo del depósito, si encontramos el modelo lineal para la situación del primer depósito, el de la izquierda, encontraremos una ecuación lineal que me relaciona h con q. H1 en este caso con QE. Pero si en lugar de estar considerando esta altura h1 queremos encontrar un modelo que me valga para otra altura diferente a h sub 2, la ecuación lineal que me relaciona QE con h2 será diferente a la que teníamos aquí. Otra consideración. El punto en el que estamos trabajando, el punto de funcionamiento h1 o h2 en cada caso, suele ser, insisto en lo de suele, no siempre, suele ser un punto de equilibrio. Y un punto de equilibrio es aquel, o queremos entender por un punto de equilibrio, aquel en el que las variables que estamos considerando están en equilibrio, no varían, no se ven modificadas. Las variables que nos interesan. Y como esas variables no se modifican, sus derivadas serán nulas. La derivada en ese punto de equilibrio de h, será 0. H será constante y será 0. Estamos en esa situación en la cual la h no varía y abro algo el grifo, intento averiguar qué le pasa a la h. Pero su derivada en ese punto inicial en el cual estamos considerando valdrá 0. Y es importante no confundir el punto de funcionamiento o punto de equilibrio con un punto de reposo. Es cuestión de los términos de las palabras, pero un poco independientemente de qué palabra usemos, por marcar el concepto. Que haya equilibrio no quiere decir que no haya movimiento en el sentido físico de que algo se mueve. Por ejemplo,
Imaginemos que estamos considerando, estamos interesados en estudiar qué le pasa a la velocidad de este coche. Pongamos que está a 80 km por hora, estamos manteniendo durante un largo trayecto a 80 km por hora y queremos ver o averiguar qué le pasará si apretamos un poquito el acelerador. Si subiremos de 80 a 85, ¿cuánto tardaremos? ¿Cómo haremos ese cambio de 80 a 85? Entonces, en este caso, la variable que a mí me interesa observar, la salida, por lo tanto, es la velocidad. La posición está variando continuamente y la velocidad es constante. La velocidad es la derivada de la posición, pero no es cero. La velocidad es la variable que a mí me interesa y es constante, no cero. La que será cero será su derivada, la aceleración. Por lo tanto, hay que tener presente cuando decimos que vamos a linealizar en un punto de equilibrio y que las derivadas son cero, que la derivada no es cualquier cosa que veamos con un punto arriba. Es la derivada de las variables que estemos considerando como variables de interés, como salidas. Bueno, pues hechas estas observaciones, vamos a proceder ahora a generalizar o a formalizar realmente el proceso de linealizar una relación no lineal. Lo vamos a hacer a través del desarrollo en serie de Taylor. Es muy rápido y muy sencillo. Si tenemos una función i igual a f de u, pues debemos recordar que el desarrollo en serie de Taylor tenía esta expresión. Están pintados únicamente los tres primeros términos del desarrollo en serie de Taylor. Estamos aproximando esta función para o en un punto i sub 0, u sub 0. Bueno, pues de todo este desarrollo en serie de Taylor vamos a quedarnos únicamente con estos dos primeros términos. El término i sub 0 y el primer término donde aparece la derivada y la u. Entonces, estamos aproximando la función i igual a f de u por el primer término de su desarrollo en serie de Taylor. Pasamos la i sub 0 aquí a la izquierda y tenemos esta expresión. Por ahorrar a veces la escritura y por ser más compacto, en lugar de poner i menos i sub 0, podemos poner incrementos. Incremento de i, incremento de u. Esos incrementos van a ser lo que cambia la función respecto del punto de trabajo, de funcionamiento. Es decir, que si teníamos en la curva que hablamos antes de igual a u cuadrado, esta, y estamos linealizando aquí, cuando trabaje con incrementos, este es el punto i sub 0, u sub 0, pues cuando esté linealizando aquí lo que estaré considerando será pues este incremento. Cuando esté en este punto tendré este incremento de aquí y este incremento de aquí, incremento de la u e incremento de la i, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso, pongamos incremento, pongamos i menos i sub 0, esta es la expresión usando el concepto de desarrollo en serie de Taylor que me aproxima la función f de u por una función lineal. Vamos ahora a generalizarlo. En lugar de tener una función de una variable, u, o la variable i que depende de la variable u, vamos a tener una función i que depende de varias variables. Bien, entonces si tenemos una función f en donde aparecen varias variables, i1, i2, i3, i n, o sea, tenemos una expresión de este estilo, para linealizar lo que haremos será sustituir esta expresión por la parcial de f respecto de la primera variable particularizada por el incremento de la primera variable, más la expresión de f, más la derivada parcial de f respecto de la segunda variable particularizada por el incremento de la segunda variable, y así con todas. Iremos derivando respecto de cada variable, particularizando para el punto en el que estamos trabajando, y multiplicaremos por el incremento de esa variable. Tengamos en cuenta que estas variables i1, i2, i3 y n pueden ser alguna de ellas las derivadas de otras, es decir, podríamos tener algo del estilo f, una función de i, y segunda, etcétera, otra variable u, u' segunda, etcétera, igual a 0. Entonces, el modo de linealizar sería esta. Derivaríamos f respecto de i, particularizaríamos y multiplicaríamos por el incremento de i. Cuando hacemos esto, solamente la i es variable, la i' no, solamente la i es variable. A continuación, derivamos todo esto respecto de i'. La i' es la variable, la i ya no. Entonces derivaríamos respecto de i', particularizamos y multiplicamos por el incremento de i. Y así con todas, y haríamos lo mismo con la u. Derivamos f respecto de u, particularizamos, multiplicamos por el incremento de u, etc. Bueno, pues para acabar todo esto y para intentarlo aclarar, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a partir de que me piden linealizar esta ecuación que tenemos aquí, claramente no lineal, hay un producto, hay un seno, hay una suma, es claramente no lineal. La vamos a aproximar por una ecuación que sí sea lineal, válida para el punto de trabajo definido por, el punto de equilibrio definido por x sub 0 igual a pi cuartos. Es un punto de equilibrio. Como es un punto de equilibrio, es que en ese momento consideramos que la x no está cambiando, su derivada por lo tanto será 0. Lo primero que vamos a tener que hacer es, nos dicen cuánto vale la x, nos dicen también cuánto vale la x', porque estamos en un punto de equilibrio, vamos a averiguar cuánto vale la y en ese punto. Es decir, me están
perdona, me están en esa curva, me están diciendo cuánto vale la X en ese punto. Este es el instante que yo considero como inicial y quiero averiguar cuánto vale la Y. Bueno, pues para ello lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a partir de que x sub 0 es pi cuartos. Como estamos en reposo, x' de 0 es 0, y entrando en esta ecuación, vamos a ver cuánto vale y cuando la x' es 0 y cuando la x es pi cuartos. Sustituimos la x' y la x por 0 y pi cuartos respectivamente y me queda que la y sub 0 es 2. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las tres componentes que aparecen en mi ecuación, la y, la x' y la x, su valor en el punto que vamos a analizar. Se pone el 0 porque entendemos que vamos a estudiar lo que le pasa al sistema a partir de ese momento. Estábamos en esa condición de equilibrio y hacemos algo con el sistema, aumentamos el caudal de entrada. Entonces, medimos tiempos a partir de ese momento, el momento en el cual cambiamos la situación que teníamos de equilibrio. Bueno, pues procedemos a linealizar. Aplicamos lo que hemos dicho antes, derivamos respecto de cada variable, particularizamos y multiplicamos por el incremento de la variable. Como tenemos esta igualdad, vamos a derivar la parte de la izquierda y derivar la parte de la derecha. Derivamos a la izquierda. Esto depende únicamente de y, luego derivaríamos la expresión, que es y, respecto de y, particularizaríamos y multiplicaríamos por y menos y sub 0. Al otro lado de la igualdad, toda esta expresión depende de x' y de x. Pues primero vamos a derivar toda la expresión respecto de x'. Particularizaremos y multiplicaremos por el incremento de x', x' menos x' sub 0. A continuación lo haremos con la siguiente variable, que es la x. Cogeremos toda esta expresión, derivaremos respecto de x, particularizaremos para el punto que nos están diciendo y multiplicaremos por x menos x sub 0. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo. Derivamos la y respecto de y, me queda 1 evidentemente, por y menos y sub 0. Llegamos aquí, derivamos esta expresión respecto de x'. Recuerdo que la variable ahora es x', la variable de derivación, no la x. Entonces, si derivamos esto respecto de x', esto, que no depende de x', será constante, y la derivada de x' será 1. Entonces me quedará la constante, seno de xt. Es constante porque seno de xt no depende de x, es constante, perdón, de x', es constante al derivar respecto de x'. Bueno, la derivada de 2 evidentemente es 0. Entonces me queda la derivada de todo esto, me queda seno de x particularizado y por el incremento de x' menos x' de 0. Este otro sumando. Ahora hay que derivar respecto de x. La x' es constante. Entonces la derivada de todo esto respecto de x será la constante x' y la derivada del seno, que es el coseno. La derivada de 2 es 0, desaparece, particularizada, y por x menos x sub 0. Ya tenemos la expresión de mi ecuación lineal una vez derivada. Vamos a dar valores a las constantes. Lo que también por sintetizar ponemos y menos y sub 0 como incremento de y, x' menos x' sub 0 como incremento de x', etc. Tendríamos esta expresión. Y ahora vamos a poner esto sub 0, vamos a ver los valores concretos, es decir, tenemos que poner seno de x de 0. Como la x de 0 es pi cuartos, pues el seno de pi cuartos es raíz de 2 partido por 2, por el incremento de x. Y aquí tendríamos el coseno de x sub 0 por la x' de 0. Como la x' de 0 era 0, este producto me queda 0. 0 por el coseno de pi cuartos, que es esto está mal, esto sería raíz de 2 partido por 2, pero no me afecta porque tenemos un 0, y finalmente me queda que la incremento de y es raíz de 2 partido por 2 por incremento de x'. Esta ecuación de aquí, incremento de y igual a raíz de 2 partido por 2 por incremento de x', aproxima esta ecuación no lineal en este punto de trabajo, el que viene dado por esto y por esto. Bueno, y recordemos que los incrementos de x, x' y de y vienen dados por estos valores de aquí. Es decir, que cuando intente averiguar a partir de esta ecuación que hemos dicho que es la del modelo lineal, cosas sobre la y a partir de cosas sobre la x y la x', usando esta ecuación, tal como está aquí escrita, obtendré cosas sobre y'. Para averiguar cosas sobre y tendré en cuenta que la y el incremento de y están relacionados por esto.
Esta ecuación es válida para ese punto que hemos dicho, ¿vale? Para que hemos dicho de pi cuartos, 0 y 2. Si ahora me pidiesen lo mismo, pero para otro valor diferente, no para x0 pi cuartos, sino para otro valor, pues tendríamos que replantear buena parte de los cálculos. En concreto, si me piden, por ejemplo, x sub 0 igual a pi tercios, de nuevo en un punto de equilibrio o de un punto de reposo, x' de 0 es igual a 0, recalcularíamos cuánto vale la i sub 0, en este caso entraríamos en la ecuación como antes, como el x' vale 0, volveríamos a tener que la i sub 0 es igual a 2. Esta parte sería igual, las derivadas y demás, pero cuando llegamos a este punto de aquí, en el cual particularizamos para el punto de equilibrio, ahora tenemos que particularizar para este nuevo punto de equilibrio. Entonces, esa particularización me daría lugar a esta expresión de aquí, diferente de la que teníamos antes. El resultado final sería, en este caso, que la relación entre el incremento de i y el incremento de x' es este, diferente al que teníamos antes. Es un modelo también lineal, pero con otros parámetros. Y en ese caso, las conclusiones que saquemos resolviendo esta ecuación diferencial lineal de i a partir de x serán de incremento de i a partir de incremento de x' y tendremos en cuenta que los valores de estos incrementos son estos. En este caso, este incremento es diferente al que teníamos antes. Bueno, pues con este ejemplo acabamos la parte de vídeos del desarrollo de la teoría de este capítulo y ahora queda pues tal vez hacer ejercicios de la iniciación y poner casos diferentes con varias ecuaciones, con diferentes situaciones que podamos encontrar para dejar bien aclarado cómo se hace la iniciación de un conjunto de ecuaciones no lineales o a fin de cuentas de un sistema no lineal.